Por estas alabanzas de adoración que hemos entonado para ti, Señor, por estas alabanzas de júbilo que hemos entonado, Señor, para ti sea toda la gloria, la honra y el honor, Señor. También te damos gracias, Padre, por esa preciosa ofrenda que mis hermanos han presentado ante tu altar en esta hora. Que tú puedas bendecirlo, Señor, a cada uno, Señor, conforme tú desees, Señor. Conforme su corazón propuso, así trajeron ellos, Señor. Así bendícelos tú también, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, por lo bello que tú eres, Señor. Gracias te damos. Ahora te pedimos, Padre, que tú prepares nuestro corazón, Padre, para que pueda caer esa preciosa palabra en nuestras vidas y pueda venir a hacer efecto, Señor. Prepara esos corazones, Señor, aún de los que están ahí viendo, Señor, para que pueda hacer efecto tu palabra, Padre, porque tu palabra dice que ella viene y no regresa a la vacía, Señor, sino que hará la obra que tú quieres que haga, Señor. Oh, gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias, Papaito bello. Gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Ahora dejamos el tiempo con mi hermano que va a traer la preciosa palabra en esta hora. Gracias, Isaí. Bueno, Señor me lo bendiga. Dejar esto por aquí. ¿Cómo estamos? ¿Están todos serios hoy? ¿Qué les pasó? ¿Ah? Todos se quedaron allá atrás. Mira, como tú decías allá adelante. No sé, como que hay algo ahí como que repele a la gente. Bueno, ¿verdad? Qué rico es estar, como decía el hermano Isaí, ¿verdad? Qué rico es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Aquí la iglesia del Señor no es estas cuatro paredes, es el corazón de cada uno de nosotros, aquellos que hemos dado nuestro corazón a Cristo Jesús. Hemos venido, ¿verdad?, al arrepentimiento y el Señor vive en nosotros. Y esa es la felicidad, ¿verdad?, que nosotros venimos aquí a cantar, venimos a decirle al Señor que lo amamos, venimos a decirle al Señor que aquí donde venimos realmente como hijos de Él, es como cuando, ¿qué sentía usted o qué sentiríamos todos ahorita como adultos que somos, regresar? Por ejemplo, allá cuando teníamos 12, 13 años y llegábamos a casa después de la escuela y mamá nos tenía un buen caldito, ¿verdad? Qué rico. Así se siente cuando uno viene a la casa de Dios. Así mismo es el sentimiento que uno siente cuando uno ve a sus hermanos. Qué bendición. Por ejemplo, el hermano Francisco, ¿verdad? Hoy si escucharon un poquito desentonada la guitarra es porque tuvo un accidente en la mano, ¿verdad? Y aún así, y aún así no es fácil, ¿verdad? Tocar la guitarra, pero bueno. Gracias a Dios porque es el Señor el que nos permite hacer todo lo que hacemos para Él, todo lo que se programa para cada domingo, ¿verdad? Que hacemos es para el Señor, no lo hacemos, ¿verdad? Para quedar bien con nosotros mismos, sino que lo hacemos para el Señor. Bienvenido entonces, bienvenido Miguel, ¿verdad? Bienvenido Nicolás, Isaías, Gilbert, Dios te bendiga, Julio, ¿verdad? Aquí mi hermano Joel también, Isaí y Marilu, ¿verdad? Y ya mencioné a Francisco. ¿Quién necesita una Biblia? Gilbert.
Isaí, ¿podrías, por favor, hermano? Ahí en la bolsa verde ahí están las Biblias. Bueno, vamos a orar y vamos a tener el tiempo de la palabra del Señor. Vamos a tratar de deleitarnos, ¿verdad? En este pan divino, este pan que es la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí como yo siempre digo, nosotros no venimos aquí a hacer monólogos ni a contar nuestras historias. Venimos con nuestros corazones dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No es lo que el hermano tiene que decir, no es lo que fulano tiene que decir, es lo que Dios quiere decirnos a través de abrir su palabra, leerla y entenderla. Bueno, permítame orar. Padre Santo, Padre bendito, Señor, gracias, Padre, por este momento, Señor, en el cual tu palabra va a ser dada, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor. Que la palabra, Señor, tuya, Señor, que es impartida, ese pan de vida, Señor, ese pan que eres tú, Padre. Que tú nos dejaste tu palabra, Señor, para que nosotros la tengamos ahí de adorno guardada, Señor, sino que tú la has dejado para que nosotros la hagamos viva en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por cada corazón, Señor, que hemos dispuesto a estar en esta tarde aquí. Igual te doy las gracias, Señor, por aquellas personas que nos ven, Señor, por las redes sociales. Padre, gracias porque recibíamos mensajes, Señor, y algunas notificaciones de personas que están por ahí viéndonos y que de alguna manera también se están alimentando, Padre, de la palabra tuya por medio, Señor, haciendo uso de estos medios, Padre. Que muchas veces tenemos la tendencia a verlos de una manera negativa, Padre Santo, pero cuando los usamos para tu obra, Señor, se vuelven en unas herramientas tremendas, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado ese privilegio, Señor, de poder hacer algo para ti, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos acá presentes, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Padre. Sobre todo, Señor, ayúdanos, Padre, a entender, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que seas tú ayudándome, Señor, y que seas tú guardando a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayan conmigo. Hoy vamos a empezar una nueva serie. El domingo pasado terminamos nuestra serie anterior acerca del llamado que Dios nos ha hecho. Y estuvimos hablando muy interesante, ¿verdad? Acerca de cómo Dios tiene cuidado de todo. Dios se encarga de todo. A veces nosotros, por nuestra propia falta de fe, nosotros a veces llegamos a pensar de que realmente vamos a tener problemas en llevar a cabo el plan que Dios nos ha encomendado. Más sin embargo, vimos el domingo pasado de que no es así, de que Dios sí tiene cuidado de todo lo que Él nos pide hacer para Él. Hoy vamos a ir a un poquito más adelante de Éxodo, vamos a ir al libro de Números. Vamos a ir al capítulo 13. Tenga ahí su Biblia abierta en el capítulo 13. Todavía no lo vamos a leer. Vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que queremos que la palabra nos diga hoy. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decir. Hoy vamos a hablar, el tema de esta serie es la confianza. La confianza. ¿Cuántos entienden qué es la confianza? ¿Cuántos alguna vez hemos escuchado hablar de la confianza? O mejor dicho, ¿cuántos entendemos qué es la confianza? Bueno, la confianza es una palabra que denota lealtad, seguridad, determinación y fe. ¿Qué quiero decir con esto? La confianza es una característica del ser humano que va a estar relacionada directamente con la fe de cada persona, que va a estar también relacionada directamente con la lealtad de esa persona, que va a estar relacionada con la seguridad y la determinación. ¿Por qué determinación? Porque también la confianza está atada a un proceso que varía según la integridad del carácter de cada individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros decimos sí, que sea sí. Cuando decimos no, que sea no. Y de esa manera nuestro carácter se irá desarrollando en un proceso de ¿qué? Un proceso de confianza. Pero no vamos, hoy tampoco es una especie de curso de superación personal, tampoco vamos a hablar de eso. Lo vamos a enfocar en cuanto a la fe en Dios. El tema de nosotros, como vamos a empezar esta serie, es la confianza en Dios nos asegura en sus promesas. ¿En las promesas de quién? De Dios. Las promesas de Dios son confiables y están seguras en nosotros
porque Él nos ha dado esa confianza. Y nosotros tenemos que entrar en esa confianza a través y por medio de la fe para poder recibirlas y poder hacerlas válidas en nosotros y poder confiar en Dios. Escuche bien. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que somos confiables? No levante la mano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos confiables? Muy difícilmente. Creo que muy difícilmente alguien va a decir, sí, hermano, yo soy confiable. Porque por más que nos esforzamos, cada vez en algo vamos a fallar. Puede ser de que alguien nos encomiende algo en especial o específico. Y siempre vamos a quedar mal en alguna cosa. Ahora, decía yo que la palabra confianza denota, lo más importante que va a denotar es la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, ahí en Hebreos 11:1, no lo busquen, dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, o sea, de lo que no es visible. La fe es la convicción de que yo sé que Dios está en mí, aunque yo no lo pueda ver como lo estoy apreciando a ustedes. Eso es la fe. La fe dice que es también, ¿verdad? Dice también la fe que será la convicción de lo que no se ve. También dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahí en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra manera, la fe es aquello que yo sé que vendrá. Es aquello que yo sé que va a venir. Porque quien me lo ha prometido no es un ser humano para que me mienta. No es un ser humano para que me diga las cosas por salir del paso. Muchas veces los seres humanos no somos confiables porque damos una respuesta al peso de la lengua, decimos nosotros. ¿Qué quiere decir al peso de la lengua? A veces alguien te dice, hermano, ¿será que me puedas llevar al hospital mañana? Y a veces uno dice, tal vez. Esa es la palabra favorita de nosotros, tal vez. No decimos ni sí ni no, decimos tal vez. Y ese tal vez, ¿qué es? Es un enorme signo de interrogación que dice, bueno, si tengo tiempo y amanezco de buen humor, te llevaré. Bueno, si acaso el auto me enciende o pasa alguna cosa, te llevaré. En cambio, para que nosotros seamos confiables y utilicemos esa palabra confianza y se haga viva en nosotros, es necesaria la fe. ¿Pero qué tipo de fe? ¿Qué es la fe? Ya dijimos. La fe, según la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no puedo ver. Ahora, cuando nosotros el día que decidimos aceptar a Cristo como mi único y verdadero Salvador, esa decisión que yo he tomado es una decisión de fe, llamamos nosotros. La Biblia dice que es por medio de la fe que yo llego a comprender que soy un pecador, reconozco mi naturaleza y voy a aceptar que solo en Cristo hay salvación y vida eterna por medio de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que estoy esperando. ¿A quién estoy esperando? ¿Qué es lo que está esperando la iglesia de Cristo hoy día? El rapto. ¿Cuándo va a ser el rapto? Yo sé cuándo va a ser el rapto. En algún momento entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis. Ahí va a ser el rapto. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero yo sé que para algunos eso es un tema nuevo. Pero el Señor, cuando el Señor se fue, el Señor Jesús se fue, prometió volver. ¿Cuándo? Cuando Él lo disponga así. Pero nosotros por la fe le hemos creído. No porque Él nos dijo directamente a nosotros, sino porque está escrito en su palabra, la palabra de Dios, que es lo que nosotros nos mueve por medio de la fe nuevamente. Ahora, el haber aceptado a Cristo y haberme arrepentido de mis pecados me ha dado el acceso a esa fe de la que yo estoy hablando en este momento. Y ya vamos a ver, según la Biblia, en este ejemplo que vamos a leer en Números, capítulo 13, vamos a ver qué tiene que ver la confianza, la fe en nuestro propio carácter. ¿Por qué es importante que nosotros, si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si ya hemos reconocido que somos pecadores, si ya hemos venido al arrepentimiento y ahora el Señor por medio de su sangre nos ha lavado y nos ha hecho sus hijos? Dice allá en 1 Juan 1:12 que a los que le creyeron y le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora yo que me llamo hijo de Dios, es necesario que yo sea una persona confiable. Pero
Vamos a ver la relación, vamos a hacer la relación que hay entre la confianza, la fe y el ser un discípulo del Señor. Son los 3 puntos más importantes que debemos de analizar. No los vamos a analizar hoy seguro porque es demasiado extenso, pero hoy vamos a tomar un ejemplo de la Biblia para tratar de comprenderlo y quizás el otro domingo le vamos a dar la continuación. Ahora, quiero que vaya conmigo, ¿verdad? Bueno, decía yo, ahí en Números, antes de leer la porción, vamos al capítulo 23 del Número, avance un poquito más ahí. Al capítulo 23, al versículo 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio que nos ha dado la salvación y la vida eterna y nos ha redimido, nos ha comprado, nosotros hemos tenido acceso a la fe, pero a la fe que viene de Dios. No a la fe nuestra. ¿Cómo está eso? Me explico. Mencionamos 3 puntos. Mencionamos confianza, fe. Mencionamos confianza, fe, ¿verdad? ¿Y qué más? Y ser discípulos. Y todo eso está atado entre sí. Ahora, nosotros, a través de la fe, tenemos que obtener la confianza de que las promesas de Dios que nos ha dado, así como lo veíamos el domingo pasado, las promesas de Dios que Él nos ha dado se van a cumplir. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque el Señor en su sacrificio nos ha abierto la puerta a esa fe que vamos a obtener de Dios. Escúchese bien, porque dice aquí la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que yo tengo que creer a Dios de una manera ciega, por decirlo así. ¿Qué quiero decir de una manera ciega? No es que voy a decir que sí a todo lo que diga una persona que se para acá al frente a predicar. No. Creer a Dios de una manera clara y directa es tomar su palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué yo que estoy acá predicando, por qué le digo, hermano, ¿tiene usted su Biblia en la mano? ¿Cuánto tiene su Biblia en la mano? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo ahorita cualquier cosa que se me ocurra que no viene de la Biblia? ¿Cómo sabe usted que yo estoy equivocado? ¿Cómo va a saber usted que yo estoy diciendo algo que no es? Si no estamos tomando la palabra de Dios y no nos estamos alimentando de ella. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Cualquier persona que se pare aquí, usted tiene que ir a la palabra de Dios y ver, hombre, es cierto lo que el hermano está diciendo. Porque lo está diciendo de acá, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar lectura a esta porción en Números capítulo 13. Esta es una hermosa porción que nos va a enseñar un poco de lo que estoy tratando de enseñar. Como le dije, no comamos ansia. Yo sé que este tema es bien importante. Por eso vamos a empezar una serie hoy. Estamos empezando esta serie. Y vamos a tratar de ir desmenuzándolo hasta lograr sacar todo lo esencial ahí, ¿verdad? Entonces, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 25. Vamos a partir del versículo 25. Dice así: Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mostrando lo que habían traído, ¿verdad? Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo junto al mar y a la riviera del Jordán. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecimos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor? Vamos a retomar, ¿verdad? Estamos hablando de confianza. Estamos hablando de ser confiables. Estamos hablando de confiar en Dios. Cuando nosotros decimos confiar en Dios, es fácil, muy fácil decir sí. Yo he escuchado cantidad de personas decirme sí, yo creo en Dios. Pero cuando alguien viene y te ataca tu fe y te vas a sentir rechazado, muchas personas, ¿saben qué? Prefieren callar y no decir qué es lo que realmente ellos creen. Entonces, no es tan sencillo decir que uno cree en Dios. Como discípulos de Cristo, escuche bien, es imperativo que estemos confiados y seguros de lo que Dios nos ha prometido, porque de lo contrario estaremos llenos de dudas e incertidumbres. Miren, vaya conmigo nuevamente al versículo 25. Nos vamos a leer del 28. Miren, ¿cuál es el contexto de esta porción que acabamos de leer? ¿Se acuerdan? El domingo pasado terminamos de leer el capítulo 3 de Éxodo. El pueblo finalmente, Moisés hizo caso a Dios y fue y liberó al pueblo. Salieron, los egipcios los acorralaron en el Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió por un milagro. El pueblo caminó en seco, cruzaron al otro lado. Llegan a este punto, a la tierra prometida que Dios les había prometido. Y Moisés envía, dice, a espías a ver la tierra y a ver si era realmente como Dios lo había dicho. Ahora, los espías regresan dando la descripción de que, como dice aquí, miren, dice el versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que, ¿se acuerdan otra vez ese verbo? Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Miren, entendamos bien lo que está pasando acá. Dios prometió algo, ¿verdad? Dios prometió una tierra. Dios prometió una bendición. Y las personas están, estos individuos están constatando que lo que Dios había prometido era así. Ahí estaba. Ahí está la tierra que Dios ha prometido. Ahora, dice el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte del Cananeo, y habitan junto al mar en la riviera del Jordán. Ahora, nosotros lo podemos leer así, pero ustedes saben cómo esto se estaba dando en ese momento. Si nosotros pudiéramos dramatizar de alguna manera cómo esta persona estaba dando esa información, era ni más ni menos de esta manera. Mas el pueblo que habita en la tierra son fuertes. Es con miedo que lo está diciendo, porque miren, entiéndase bien, él le está diciendo, sí, la tierra es como Dios la prometió, pero lo que hay ahí nos va a evitar obtenerla. Entonces realmente no es una palabra de valentía y confianza lo que vemos acá, sino que la persona que viene a dar el reporte, esa misma persona lo está diciendo con temor de que no va a ser capaz de ir y tomar lo que Dios había prometido. ¿Cómo lo sé? Bueno, mira el versículo 30, vaya conmigo al versículo 30. Yo les decía, es imperativo que seamos confiados, que tengamos confianza en Dios, porque de lo contrario vamos a estar llenos de temor y de dudas. Ahora, miren el versículo 30, este es el mejor ejemplo. Dice Caleb: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo:
dijo, subamos luego y tomemos la posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando dice que Caleb hizo callar al pueblo, es el verbo en el idioma original, es el verbo, se pronuncia algo así como shitón, algo así se pronuncia, no, más o menos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir que cállese la boca, que aquí Dios prometió que nosotros vamos a tener esa tierra. No importa lo que hay ahí, no importa el obstáculo, no importa el muro que yo tengo que pasar, yo lo voy a pasar porque Dios dice que lo voy a pasar. ¿No es eso confianza, pues? Esa es la confianza. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Miren, esta es una palabrita que tiene el sentido opuesto a la confianza. ¿Cuál es? El pesimismo. ¿Cuántos conocen esa palabra? Pesimista, pesimismo. Mire lo que dice el diccionario que es pesimismo. Tendencia, si alguien se siente identificado, no levante la mano. Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. ¿A cuánto nos pasa que Dios nos ha puesto algo en el corazón? Que Dios nos ha puesto algo a hacer en el corazón y lo primero que pensamos es, ¿y podré ir? ¿Y quién me llevará? ¿Y tendré plata para ir? ¿Y podré comer? ¿Y podré vivir? Y es que la gente me va a escuchar. Eso es el pesimismo. Cuando nosotros primero ponemos en la balanza todo lo negativo. Miren, el versículo 26 nuevamente ahí en Números. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Cades y dieron la información a la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. ¡Ey! Trajeron el fruto de la tierra. Mira, es cierto lo que Dios prometió. ¡Aleluya! Pero en lugar de tomar la actitud de Caleb de confianza y decir, vamos, levantémonos y tomemos en la tierra, ¿cuál fue la actitud? La que normalmente todos tomamos siempre. Todos hemos pasado por ahí. El que no, pues levante la mano y vamos a ponerlo en un lugar muy especial. Todos hemos pasado por ahí. Muchas veces cuando, miren, aquella persona que dice, ¿será la voluntad de Dios que yo vaya a este país? Pero es que le preguntaste a Dios. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿es que será la voluntad de Dios que yo haga tal y tal cosa? ¿Es que será la voluntad de Dios que yo vaya a tal lugar? ¿Es que será la voluntad de Dios que yo pida tal empleo? Pero solamente lo preguntamos así al aire. Pero no pasamos tiempo a solas con Dios, poniendo cualquier meta que nosotros tengamos en nuestra vida en su mano, para que Él nos diga realmente y nos dé su guianza. Miren, Dios quiere que nosotros confiemos en Él de una manera determinada. Por eso lo decía yo, si usted se considera un discípulo de Cristo, usted tiene que confiar en Dios de una manera imperativa. Lo que Dios dice, así se hará. ¿Es que se dice fácil? Claro que se dice fácil. Porque como lo decía yo el domingo pasado, cuando nosotros escuchamos el plan de Dios, escuchamos la meta que Dios nos ha dado, nosotros solamente vemos el punto A y el punto B. Pero con Dios la cosa no es así. ¿Ustedes creen que estos espías que vieron a los gigantes como un obstáculo impenetrable, como un obstáculo imposible de alcanzar, Dios no sabía acaso que esta clase de gente estaba en este lugar? Claro que Dios lo sabía. ¿Ustedes creen que porque yo hoy voy a orar al Señor y le voy a decir, Señor, ayúdame, mira que yo tengo una necesidad económica X, la que sea? ¿Y ustedes creen que porque yo oré, mañana el asunto va a estar resuelto? No, tengo que hacer mi parte también. Tengo que ir y trabajar. Eso está como muy comúnmente vemos a personas que dicen, bueno, le estoy pidiendo al Señor por un trabajo, pero se la pasan en el sofá haciendo nada. ¿Sí? ¿Verdad? Nosotros pedimos, miren, ¿por qué la mayoría de latinoamericanos estamos en este país? Porque en nuestros países, ¿verdad? El trabajo no es tan fácil, no es tan fácil encontrar, ni mucho menos la remuneración es igual. Y venimos a este país
y encontramos el trabajo que necesitamos y la remuneración que necesitábamos muchas veces. Pero aún cuando llegamos a ese punto, veníamos llenos de dudas. No sabíamos si qué iba a pasar, no sabíamos que si realmente nos iban a dar el empleo. Y todo el tiempo el pesimismo nos hace pagar un precio caro y elevado. El pesimismo es terrible, mis hermanos. El pesimismo no tiene nada que ver, no tiene ningún lugar con caminar en fe, caminar en el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que tener la confianza de que todo lo que Dios nos ha prometido se hará, y es así. Ahora, Caleb nuevamente dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué hizo esto Caleb? Porque todos ellos estaban hablando de ¿qué? Miren, yo no sé ustedes, pero yo cuando estoy leyendo, yo uso mi imaginación y me transporto en mi mente a ese momento y digo, yo me imagino aquel bullicio de la gente diciendo, no hombre, si aquí nos trajeron a morir. Y lo puede ver, miren, el capítulo 14, usted lo puede leer después en su casa, de todo modo ya vamos a llegar a esa parte. Pero usted lo puede leer que así mismo estaba pasando. No, Dios nos trajo a este lugar. ¿Por qué? Porque ellos querían, bueno, la tierra prometida, solo llegar y bueno, ya servirse y ya está. No, había que tomar la tierra y había que ser valiente y esforzado. Y Caleb tuvo la confianza necesaria y la fe para decir que la tierra podía ser tomada aun cuando veían que habían obstáculos poderosos. Miren, el pequeño David, antes de ser rey, todos conocen la historia de David y Goliat, ¿verdad? David y Goliat. Un muchacho, David probablemente tenía entre 14 y 15 años. Cuando se paró delante del rey Saúl y le pidió que le diera las armas necesarias porque él se iba a enfrentar al gigante. Cuando ningún soldado diestro del ejército de David, de Saúl, perdón, quiso hacerlo. Y el gigante era gigante, no era como imaginarse quizás a un hombre fornido de 8 pies de altura o 9 pies de altura. Era tremendo. Y con una gran espada, mire, usted lo puede ver, si quieren si quieren vaya a 1 Samuel 17:45. 1 Samuel. Un solo versículo vamos a leer, porque no, por el tiempo, si no se nos va a hacer mucho el tiempo. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, una vez que está encarando al gigante, y le dice David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. ¿No es eso confianza? ¿No es eso fe? La fe y la confianza, mis hermanos, que nosotros debemos de tener como hijos del Señor una vez que hemos pasado por la puerta de la fe. Escuche bien, una vez que hemos pasado por la puerta de la fe, tenemos que tener esa confianza de que todo lo que Dios ha prometido en su palabra, Dios ha prometido cuidarnos, Dios ha prometido caminar con nosotros, Dios ha prometido, Dios sabe, mire, cuando llega el momento de la angustia, cuando me siento solo, cuando me siento, mire, no busque otra solución, busque la rodilla, póngase de rodillas con el Señor, ore al Señor, y mire qué rico sentir la presencia del Espíritu de Dios que nos abraza y nos dice, aquí estoy, hijo mío, contigo. Y dice, como lo leíamos en Isaías, ¿verdad? En Isaías 41, en el domingo pasado, dice que Él nos levanta con su mano derecha y nos lleva caminando con Él. Hermano, usted deje de estar viendo los obstáculos. Querido hermano, deje de estar viendo los obstáculos que tiene al frente y empiece a decir así como David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Miren, la Biblia entera está llena de versículos. Yo podría pasar hoy 4 horas leyéndole todos los versículos que están relacionados con respecto a que nosotros debemos de tener por medio de la fe la confianza necesaria en Dios. Porque Dios, como lo leímos ahí en número 23, Dios no es hombre para decirnos mentiras. Y los que ya somos hijos de Dios y hemos vivido ese tipo de confianza, miren, yo me gozo cuando escucho algunos testimonios. Un hermano que pronto lo vamos a tener aquí, ¿verdad? Porque está todavía en cuarentena, todavía no puede salir.
él me compartía un día un bello testimonio que le voy a dar el tiempo para que él lo haga él mismo. Pero él decía, yo no podía vencer esto, pero ahora que puse mi confianza en Dios, eso desapareció, ese obstáculo. Ahora, es necesario pasar por la puerta de la fe. ¿Cuál fe? Mire, cualquier ser humano puede tener fe. Todo ser humano puede tener fe. ¿Pero fe en qué? ¿Qué quiero decir con esto? La fe es poder para salvación porque viene de Dios. Es Dios quien nos ha dado la fe. Pero el ser humano también tiene una fe que es natural. Por ejemplo, todos decimos mañana voy a ir al trabajo, ¿verdad? Así decimos todos, mañana voy para el trabajo. ¿Y será que lleguemos al trabajo? Puede ser que me muera hoy en la noche, pero no depende de mí si el día de mañana va a llegar. Muchos de los que viven en las ciudades grandes, por ejemplo, se van a la parada del autobús y están esperando el autobús porque allí hay un rotulito que dice la hora en que el autobús pasa. Y un día de invierno a menos 20 la temperatura, y de pronto el autobús se le ponchó una llanta en el camino y no llegó. Entonces, por fe usted creyó que el autobús iba a pasar a la hora que dice ahí, porque esa es la fe suya, que es una fe vana, que es una fe que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque depende del ser humano, que es imperfecto. Los seres humanos no somos perfectos. Los seres humanos somos malos, somos imperfectos, somos pecadores. Dios es el único Dios santo, perfecto, que Él nos ha dado sus promesas y Él las cumple. Y Él las cumple. ¿Cuándo? En el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. ¿Ya? Eso ya lo habíamos hablado. Solo por ejemplo le damos el Salmo. Mire, vaya conmigo al Salmo 40. Salmo capítulo 40. En el Salmo 40, en el versículo 4 solamente, dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que ha puesto en Dios su confianza. Hermanos, bienaventurado que es. Tenemos que confiar en Dios, porque Dios, producto de la confianza que hemos tenido a Dios, las bendiciones van a venir. Las bendiciones van a llegar. ¿Qué es la bendición? Lo que Dios quiere dar, que no dice, que no produce tristeza. No lo que yo quiero obtener a través de mis esfuerzos y a través de todas mis ideas personales. ¿Por qué? Porque esa fe que viene de cada ser humano, escuche bien, la fe que viene de cada ser humano. Usted va a un restaurante y pide un plato de comida. Y usted por fe se lo come pensando que ese plato está bien preparado en todas las condiciones sanitarias. Pero usted no está ahí atrás en la cocina viendo cómo el que lo preparó lo hizo. Entonces ¿se entiende? Esa es la fe del ser humano. Usted piensa que todo da por hecho. Usted y yo todo damos por hecho. Decimos mañana voy a ir al trabajo, el autobús va a pasar, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a hacer lo otro. Pero no es así realmente. Nada de eso depende de mí. Solamente la fe que Dios nos ha dado. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y que nadie llegará al Padre sino a través de Él. Esa es la fe. Creer las promesas de nuestro Señor. No porque nosotros seamos seres más inteligentes que aquellos que no creen. Sino porque vamos a ir trabajando nuestra confianza y nuestra fe en Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Mire, vaya conmigo, por ejemplo, aquí. Vamos a saltarnos ese versículo porque no se nos va a hacer muy lejos. Vamos de nuevo ahí a Números capítulo 13. Y vea conmigo ya, una vez que Caleb dice y hace callar al pueblo, dice, ¿verdad? Y exclama que podemos ir y tomar lo que Dios ha prometido. Mas los varones, dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Miren, léalo así, imagínense que usted está ahí en ese momento. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Están teniendo confianza en Dios en este momento? No. El pesimismo, miren,
Hermanos, escuche bien esto y que nos quede grabado en nuestros corazones. El pesimismo nos hace perder mucho, más de lo que quizás nosotros queremos economizarnos. Muchas veces no hacemos X o Y cosas por pesimistas. Muchas veces no tomamos tales y tales decisiones por pesimistas. Porque lo único que estamos valorando es todo lo que nosotros consideramos negativo y se nos olvida que el Dios Todopoderoso está en nosotros y vamos a ser capaces, así como David y así como Caleb, ¿verdad? David, ¿qué le dijo? Miren, David mató al gigante y dice que con la espada con la que el gigante se había burlado de los hijos de Israel, con esa misma espada David le cortó la cabeza al gigante. Ahora, no es la misma actitud que vemos en los hijos de Israel cuando están allá en el desierto del Parán y los espías vienen diciendo de todos los obstáculos grandes que habían en este lugar. Ahora, Dios ha hecho promesas en su palabra. Yo no vengo aquí a hablar de prosperidad ni de que vamos a tener plata ni nada de eso, olvídelo. No, si usted espera escuchar eso, no está en el buen lugar. Yo no vine a hablar de eso. Yo vine a hablar de qué? De que Dios nos ha dado una promesa, de que Él vendrá por nosotros. Y esa es la mejor de las promesas, porque ¿de qué me servirá a mí estar bien en este mundo, en esta tierra, tener todo lo que según el hombre es correcto, cuando eso tampoco me da la felicidad? Yo he conocido personas, y conozco personas que tienen mucho y viven vidas incompletas, miserables prácticamente. Es mejor vivir con aquello que Dios nos ha dado, con lo que Él nos quiere dar, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, dice Mateo 6:33. ¿Qué quiere decir esto? Dice también en Proverbios que la bendición que viene de Jehová no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Recibamos lo que Dios nos ha dado. Mire, si usted tiene un trabajo y usted trabaja 40 horas, no busque más que eso. Mejor, ¿sabe qué? Busque tomar esas 40 horas o el equivalente en dinero y administrarlo de la buena manera. ¿Para qué? Para que ese dinero a usted le rinda el doble o el triple. Sí es posible. Sí es posible hacer eso. Yo conozco personas que trabajan 2, 3 turnos, trabajan 3 días, 4 días, que duermen 1 hora, 2 horas y igual siempre andan llenos de problemas. O sea, el trabajar más no necesariamente va a ser aquello que nos va a hacer lograr obtener aquel objetivo que nosotros pensamos, que nosotros nos hemos puesto, sin tomar en cuenta las promesas de Dios. Dios ha prometido que Él está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del mundo. Hasta ahí Dios estará con nosotros. Todo el tiempo. Ahora, pero para yo tener confianza en la palabra de Dios y no perder las bendiciones que Dios ha tenido destinadas para mí, ¿cuáles son? Yo no se lo puedo decir. Dios sabe cuáles son las bendiciones que tiene para mí. Ahora, ¿y cómo yo voy a lograr las bendiciones que Dios tiene para mí? Siendo pesimista. Miren, Dios había prometido la tierra al pueblo de Israel. Y ellos, en lugar de confiar en Dios, miren lo que hicieron. Vaya, denle la vuelta a la página y vaya ahí al capítulo 14. Vaya conmigo al capítulo 14, al versículo 22. Al versículo 22. Dice así: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré y a sus padres. No, ninguno de los que han irritado la verá, dice el Señor. Ninguno de estas personas a los cuales Caleb tuvo que callar porque estaban siendo pesimistas, ninguna de estas personas, miren, a raíz de esta actitud pesimista que tuvo el pueblo de Israel vagó por 40 años en el desierto. Y sí, durante los 40 años Dios los alimentó, Dios los cubrió, Dios les dio luz en la noche. Pero en lugar de haber ido a la tierra prometida de una vez,
y haber tomado la bendición que ya Dios les había prometido y tener la confianza en Dios, ellos fueron pesimistas. Miren, el pesimismo tiene un precio alto, es caro. ¿Por qué? Porque el pueblo vagó 40 años, pasaron 4 generaciones hasta que cada uno de esos pesimistas había muerto. Hasta entonces se levantó Josué. Dios envió a Josué, ¿para qué? Para ir y tomar la tierra una vez que ya había una nueva generación. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tiene que tomar a nosotros para entender que Dios tiene sus promesas, son claras? Que Dios promete acompañarnos en todo tiempo, que Dios está ahí con nosotros, que Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna. Y no cualquier persona en este mundo puede decir aleluya, yo el día que me muero yo me voy al cielo, porque para eso se necesita confianza, creer que las promesas de nuestro Señor son así como Él lo ha prometido. Es que en esta vida todo va a ser lindo. Es que en esta vida vamos a tener riqueza, No se trata de eso la vida. La vida se trata de recibir las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios envió a su Hijo al mundo para que se sacrificara por nosotros, para comprarnos, para darnos la salvación y la vida eterna. Miren, todos en esta vida vamos a partir de este mundo. Nadie va a ser eterno acá. Pero mientras esté en este mundo y yo camine en el Espíritu de Dios, en confianza con Dios, yendo según la voluntad de Dios, hermano, a usted no le va a faltar nada. A usted y a mí no nos va a faltar nada. Nada nos va a faltar. Todos hemos tenido momentos malos en nuestra vida. Todos hemos tenido momentos en los cuales tenemos que muchas veces preocuparnos, y como seres humanos que somos, vamos a tener dudas a veces. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que las dudas no vengan? Dice la palabra de Dios en Romanos 10, en el versículo 17, que la fe viene por el oír su palabra. Y yo les decía, la confianza está atada a la fe. Si usted no tiene una fe fuerte, usted no va a estar confiado. Entonces, cuando venga el momento de ver los obstáculos y poder decir como Caleb, vamos y tomemos la tierra, usted va a necesitar fe, la fe de Caleb. ¿Y cómo yo puedo tener esa fe, hermano? ¿Cómo yo puedo ganar esa fe? Leyendo la palabra del Señor, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que la fe nuestra viene por el oír su palabra, entonces ¿cómo yo voy a tener esa fe fuerte como la de Caleb? Estudiando la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Si la palabra del Señor es un objeto decorativo en mi casa, si la palabra de Dios es un objeto más en mi mochila, si la palabra de Dios es una aplicación más en mi teléfono, si la palabra de Dios es simplemente el adorno que viene acompañándome conmigo cada domingo, o cada viernes, o cada sábado, no importa el día que nos congreguemos, he ahí el problema. He ahí el por qué muchas veces vamos a actuar como actuaron los hijos de Israel. Que en lugar de hacer como Caleb y decir, vamos y tomemos la tierra, empezamos a ver, ay no, pero es que yo no hablo francés. Ay no, pero es que yo no hablo bien inglés. Ay no, pero es que tal cosa y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y cuando nos damos cuenta, no hacemos ni una cosa ni la otra, porque siempre estamos valorando solo lo negativo. Hermanos, confiemos en Dios en todos nuestros caminos. Miren, yo les decía hace rato a los muchachos, el versículo que a mí más me gusta en la Biblia. No sé por qué, pero no sé si alguien de ustedes tendrá un versículo favorito, pero a mí yo cada vez que hablo de la palabra de Dios, siempre se me viene a la mente. A veces no lo menciono, pero siempre está en mi mente. Proverbios capítulo 7, versículo 5, dice, ¿verdad? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Depende de la versión que usted esté leyendo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate de Jehová, confianza, hermano, confiar en Dios. Ten fe en Dios que Dios te va a proveer. Ten fe en Dios que Dios te va a dar aquello que tú estás necesitando. Ten fe en Dios que Dios te va a ayudar en el problema X, Y o Z que tengamos. No importa la situación en la que estemos pasando, siempre va a ser Dios nuestra ayuda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente
Cuando estamos metidos en el problema, en lugar de buscar aquella fuente que es la solución a nuestro problema, nos alejamos. Lamentablemente he visto muchas personas, muchos hermanos, no confiar en la palabra de Dios, no confiar en el Señor. Y cuando una situación difícil viene a su vida, lo primero que hacen es, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Ahora, ¿por qué no, como les digo yo, por qué no pasamos un tiempo a solas con el Señor? ¿Por qué no venimos a la presencia misma del Señor y le decimos, Señor, aquí estoy? Dime, Padre, lo que yo tengo que cambiar en mi vida. Miren, el pueblo de Israel, por pesimista, pasó 40 años en el desierto por el pecado que había en el pueblo. ¿Y cuál fue ese pecado? Dice la palabra ahí en número 13, que no escucharon la voz de Dios. Ese es su pecado. No confiaron en Dios, dudaron de Dios. Y dudar de Dios es pecado. Entonces, para no pecar, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la palabra suya nos va a producir fe en nosotros, nos da la confianza. Porque mira, para los que les guste anotar, ahí después yo les voy a dar todos los salmos, proverbios, en el libro de Isaías y todo un versículo. Mire, son 66 versículos que hablan directamente de la confianza. Y está claro, no necesita hablar 30 idiomas para poderlo entender. Porque la palabra de Dios es fácil. Dios quiere que confiemos en Él en todo tiempo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 27. Y esto va a ser el tema, ya para terminar, esto va a ser el tema del otro domingo. Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. No tengamos miedo de lo que estemos atravesando, hermanos míos. Miren, yo se lo digo con mucho amor y también para aquellos que nos están escuchando. Dios nos lo dice con amor. No tengan miedo, confíen. Confíen en mí. Que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. ¿Y cuál es la primera de las promesas que Dios nos ha dado? Es nuestra salvación. Somos salvos ya. No importa lo que estemos viviendo en este mundo. Seamos agradecidos. En lugar de quejarnos, oremos al Señor. Miren, a mí me da risa porque siempre que uno le dice en un grupo, cuando uno está dando clases, a mí que me toca dar muchas clases, y uno dice, una acción de gracia. Y cuando hablamos de acción de gracia, todo el mundo se pone a pensar, ¿qué pasó de positivo en mi vida hoy? Pero nunca vamos a escuchar a alguien dar gracias a Dios porque está en el hospital. Nunca vamos a escuchar a alguien dar gracias a Dios porque no tiene ni que comer esta semana. Nunca vamos a escuchar dar gracias a Dios porque estoy viviendo una situación complicada en mi vida. Demos gracias a Dios en todo, dice allá la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 18. Seamos agradecidos con Dios en todo, porque esa es su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa lo que yo estoy viviendo hoy. En lugar de ser pesimista y estar viendo los obstáculos y estar pensando, yo no sé ya cómo voy a salir de este hoyo en el que me metí. Escuche bien, Proverbios otra vez, capítulo 7, versículo 5. Soy yo el que me he metido en el embrollo. Dios no nos manda para ningún lado malo. Dios quiere la tierra prometida para nosotros. Dios puso al pueblo delante de la tierra. Moisés en obediencia mandó a los espías. Confirmaron que la tierra era como Dios la había prometido. Y aún así dudaron. Y aún así tuvieron miedo. Aún así, 7:5. Y aún así tuvieron miedo. Y aún así dudaron. Aún así no escucharon la voz de Dios. Entonces nosotros escuchemos la voz del Señor y digamos, sí Señor, yo quiero creerte. Y hoy aquí en esta tarde, así como lo estamos diciendo. Es 3:5, hermano. ¿Perdón? Es 3:5, fíjate de Jehová. Sí, es 3:5, perdón. Sí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes Pues en tu propia prudencia. 3:5.
Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, ya para terminar, en el versículo 33, dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. No vamos a analizar estos versículos hoy, ya por el tiempo nos ganó. Pero para ya terminar, les digo, hermanos, pasa Francisco, por favor. Les digo, hermanos, ya para terminar, el ser pesimista no nos va a llevar a ninguna parte. Al contrario, el pesimismo nos va a hacer perder mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios prometió, Dios ha prometido una tierra prometida para cada uno de nosotros. Dios ha hecho promesas para cada uno de nosotros. Yo, como les dije al inicio, yo no vine aquí a hablar de prosperidad, ni de dinero, ni nada de eso, olvídense. Pero lo que sí les voy a decir, no necesariamente Dios nos quiere ver en necesidad, con hambre, metidos en problemas. No. Démonos cuenta que realmente nosotros, cuando estamos en situaciones parecidas, es porque nosotros mismos hemos tomado nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Hermano Wesley, Sí. el pesimismo es una desvirtud. Sí. Por lo tanto, es una desvirtud natural, genética. Genética. Entonces, esto, para evitar ser pesimistas en múltiples cosas, necesitamos tener conocimiento. Amén. Entonces hay que aprender que casualmente las cosas negativas naturales tenemos que ignorarlas, evitar o cambiar por ser más positivos o también tener una mente más abierta, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 10. Léalo ahí, hermano. Léalo ahí. Romanos capítulo 10. Venga acá, en el micrófono, venga. Ven, children. ¿Lo tienes? Venga. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios nos va a hacer tener esa fe suficiente y necesaria. ¿Para qué? Para confiar en Dios. Para tener esa confianza. Saber que Dios vino al mundo, se hizo hombre como tú, como yo. Se dio en sacrificio para comprar mi vida, para darme la vida eterna y la salvación. ¿Para qué? Para que hoy día yo y usted y yo nos llamemos hijos de Dios. Y usted tiene el acceso a la fe hoy. Jesús dijo también: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Vencido al mundo. Ese es el tema del próximo domingo. No se me adelante. Dios te bendiga, hermano. Gracias por su valentía, ¿verdad? Lo que quiero, hermanos, que se vayan hoy en su corazón con esto. Para todos, incluyéndome a mí. Tenemos que guardar esto en nuestro corazón. Dios, en la segunda persona de la Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, clavado en esa cruz, también Él se sintió solo. También Él se sintió: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo de Dios, la cual Dios ha prometido para nosotros, que estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el final de los días. Dice Romanos 10:17 que la fe nuestra va a crecer por medio de estudiar y leer su palabra. Si usted es un cristiano, no importa cómo usted se quiera llamar, porque el Señor no nos llamó a ser cristianos, nos llamó a ser sus discípulos. Discípulo de Cristo. Si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene que tomar esta palabra y hacerla viva en su vida, mi hermano. Yo lo dije hace un momento. Si la palabra de Dios es solo un accesorio decorativo en su mano, o una aplicación más en su teléfono, o cualquier objeto más en su casa, y no está guardado en el corazón,
usted nunca va a llegar a vivir esa vida plena que Cristo nos ha prometido y que nosotros por confianza lo damos por hecho. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Dígale al Señor con su corazón ahí. Cierre sus ojos, dígale al Señor: Padre, esta tarde yo he entendido, Señor, que yo tengo que comprometerme más contigo, Señor. Hoy esta tarde, Señor, yo he entendido que tu palabra es la que me va a dar esa fe necesaria para poder entender tus promesas, para dar por hechas por la confianza que solamente en ti puedo tener, Señor. Que todo lo que tú has prometido, Señor, es para nosotros. Gracias, Padre bendito, porque todo lo que tú haces, todo lo que tú prometes en tu palabra, Señor, así será, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener ese sentimiento de pesimismo cuando muchas veces solamente venimos y valoramos lo negativo. Cuando solamente vemos los obstáculos que hay delante. Y en lugar de darte gracias, Señor, porque tú nos pones obstáculos muchas veces para que nosotros aprendamos algo bueno en eso. Y lo primero que vamos a aprender, Señor, es a confiar en ti, en tu palabra, Señor. Padre bendito, gracias, Señor, porque eres tú el único que puede tocar el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y decirnos: Padre, ven a mi redil. Comprométete con el Señor esta tarde, decirle al Señor: quiero confiar en ti, Padre. Voy a dejar de dudar y voy a empezar a ser valiente y esforzado y empezar a caminar en tu espíritu. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor. Ahora, si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su único verdadero Salvador, las promesas de Dios no son para usted. Pero si hoy usted quiere entregar su corazón de una manera genuina y verdadera al Señor, para que todo aquello que el Señor ha prometido se cumpla en usted, solamente tiene que decirle al Señor: haga conmigo esta oración y dígale: Padre, he entendido, Señor, que soy pecador. No quiero seguir pecando contra ti. El no escuchar tu voz y dudar de ti, Padre, es pecado. Y ese pueblo que dudó y no escuchó tu voz, vagaron 40 años por el desierto sufriendo, y aún en ese sufrimiento tú los ayudaste y tú los protegiste, Padre. El sol sale cada mañana para todos, Padre, pero solo aquellos que hemos creído en ti, Señor, solo aquellos que somos tus hijos, Padre, tenemos la bendición, Padre amado, de poder tocar esas promesas tuyas, Señor, y ser salvos, Señor. Querido amigo que escuchas este mensaje, si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, solo haz esa oración y dile al Señor: Padre, dame la salvación, quiero ser tu hijo. Quiero arrepentirme de mis pecados, de mi vida pecadora. Quiero dejar de ser una persona pesimista y lograr esas promesas que tú me has dado, Señor, en tu palabra. Quiero venir a ti, Señor. Tú que ya eres hijo de Dios, dile al Señor: Padre, no vuelvo a dudar de ti. Padre, dame cada día una persona a la cual yo le pueda compartir tu evangelio. Sí, Señor, Padre. Ayúdame a comprometerme más cada día contigo, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, en tu obra, Señor. Gracias por lo que tú haces en el corazón de cada uno, Señor. Bendice, Padre. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo que nos escucha. Bendice, Señor, a cada uno que estamos aquí reunidos, Señor. Que tu palabra haya llegado a nuestros corazones, Señor, y que empiece a ser viva en nosotros, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor. Esto no es una cuestión de emociones, esto es una vida de fe. Vivir para ti, Señor, suprema adoración. Aquí está mi corazón.
instante de mi vida, siempre te exaltaré. Cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Gracias, Padre bendito, porque en este lugar, Señor, tenemos un lugar donde podemos venir, Señor, y escuchar tu palabra. Donde podemos, Señor, aprender de ti, Padre. Donde cada uno, Señor, como hijos tuyos, Señor, podemos venir y encontrar ese lugar de confort, Padre. Donde podemos, Señor, encontrarnos contigo, Señor, y alimentarnos de esa palabra, Señor, que es la que nos da la confianza cada día. De levantarnos y decir, Padre, si es tu voluntad, Señor, gracias porque nos has dado un nuevo día. Y cada día nuevo también es un día menos. Pídale al Señor que nos dé cada día ese amor por compartir con otros de su palabra. Mucha gente se está yendo al infierno sin conocer de Cristo. Muchas veces porque nosotros tenemos dudas, no lo hacemos. Muchas veces porque también somos pesimistas, no lo hacemos. Padre, ayúdanos, Señor, a alcanzar tus promesas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor. Que tengamos esa conciencia, Señor, de caminar siempre en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.